Hay una verdad que el mundo nunca te dirá en voz alta. Existe un mecanismo invisible, silencioso, tan antiguo como el poder mismo, que los fuertes han usado siempre para mantener a los débiles exactamente donde los necesitan, abajo, dudando, consumidos por sus propias inseguridades. No es la fuerza bruta lo que destruye a un hombre, es lo que le hacen creer sobre sí mismo. Desde que el ser humano aprendió a dominar a otros, descubrió que la mente es el campo de batalla más rentable. Quien controla lo que tú piensas de ti mismo, te controla a ti por completo. Y lo más devastador es que la mayoría de las víctimas ni siquiera saben que están siendo cazadas. Yo, Maquiavelo, lo observé en los palacios de Florencia, en los ojos de los príncipes y en las lágrimas de los caídos. Los poderosos no destruyen con espadas, destruyen con espejos distorsionados. Si en este momento sientes que algo en tu vida no avanza, que hay fuerzas que te frenan sin que puedas verlas, dime en los comentarios desde qué región estás viendo esto, porque lo que estás a punto de descubrir puede cambiar el resto de tu historia para siempre. Existe una táctica que los poderosos dominan desde tiempos inmemoriales, una táctica que no deja marcas visibles, que no requiere ejércitos ni amenazas directas, y que, sin embargo, es capaz de paralizar a un hombre por completo. Esa táctica tiene un nombre sencillo pero aterrador: la siembra de duda. No la duda filosófica que libera al espíritu, no la duda que lleva al conocimiento, sino la duda oscura, la que se instala en el centro del alma y susurra sin descanso que tú no eres suficiente, que no mereces lo que deseas, que tus sueños son demasiado grandes para alguien como tú. Los poderosos comprendieron algo que la mayoría nunca aprende. No necesitas destruir físicamente a tu enemigo si puedes destruirlo mentalmente primero. Un hombre que duda de sí mismo no necesita cadenas, ya se encadenó solo. Un hombre que teme su propio juicio pedirá permiso antes de actuar, esperará la validación de otros antes de moverse, y en esa espera interminable perderá todo lo que pudo haber conquistado. Observa a tu alrededor con ojos fríos y estratégicos. Verás que hay personas en tu vida que cada vez que intentas elevarte encuentran las palabras exactas para recordarte tus limitaciones. No lo hacen con crueldad obvia, lo hacen con la sutileza del veneno más refinado. Te dicen que te cuidan, que son realistas, que solo quieren lo mejor para ti. Pero el efecto de sus palabras es siempre el mismo. Quedas más pequeño después de cada conversación. Esa no es una coincidencia, eso es un mecanismo. El mecanismo funciona en capas. Primero vienen los comentarios aparentemente inocentes. Una palabra que minimiza tu logro, una comparación que te deja en desventaja, una pregunta que siembra incertidumbre justo cuando más seguro te sentías. En la segunda capa, el daño ya está hecho, y tu mente, sin que te des cuenta, empieza a trabajar para ellos. Empiezas a autocensurarte, a reducir tus ambiciones, a justificar por qué no intentar algo grande. El verdugo desaparece y tú te conviertes en tu propio carcelero. La tercera capa es la más brutal y la más difícil de detectar. Ya no necesitan estar presentes. Su voz vive dentro de ti. Cada vez que tienes un sueño, escuchas su eco diciéndote que no. Cada vez que das un paso hacia algo más grande, sientes el peso invisible de su juicio frenándote. A este punto, el control es total y perfecto, porque no hay nadie a quien enfrentar, nadie a quien culpar. Solo estás tú y esa voz que crees que es tuya, pero que nunca lo fue. Dime, ¿desde qué ciudad o región estás viendo este contenido? Porque lo que estás leyendo en este momento no es solo filosofía, es el mapa de algo que quizás has estado viviendo sin saberlo. Deja tu comentario y cuéntame desde dónde me lees, porque esta conversación apenas comienza. Ahora bien, para romper un mecanismo primero debes entender su arquitectura completa.
El primer componente es la identificación del blanco. Los ejecutores de este sistema no eligen a sus víctimas al azar. Buscan personas con potencial visible, con ambición genuina, con una luz que ellos mismos no tienen y no toleran. La mediocridad nunca persigue a otra mediocridad, eso sería inútil. La mediocridad persigue la grandeza porque la grandeza la expone, la humilla sin siquiera intentarlo. El segundo componente es el momento del ataque. No ocurre cuando estás en lo más bajo. Ocurre precisamente cuando estás a punto de elevarte, cuando acabas de tomar una decisión importante, cuando tu energía está más alta, cuando estás más cerca de convertirte en quien siempre fuiste destinado a ser. En ese momento exacto, el mecanismo se activa. Porque detenerte en tu punto más alto es más efectivo que detenerte en tu punto más bajo. Un hombre caído ya no corre. Pero un hombre que casi vuela y es detenido en el aire, ese hombre pierde la fe en sus propias alas para siempre. El tercer componente es la repetición. Un solo comentario no destruye una mente fuerte, pero la misma idea repetida con diferentes palabras, en diferentes momentos, por diferentes bocas, con el tiempo se convierte en convicción. Los romanos lo sabían, los tiranos modernos lo saben. Y las personas tóxicas en tu vida lo aplican instintivamente, aunque nunca hayan leído una sola línea de estrategia. La naturaleza humana es cruel con quienes brillan, y ese es un hecho que debes grabar en tu conciencia como se graban las leyes en piedra. Comprender este mecanismo es el primer acto de liberación. Verlo con claridad, nombrarlo, reconocerlo en acción. Eso ya es poder. Porque lo que no puedes nombrar, no puedes combatir. Y lo que no puedes combatir, te combate a ti. No todos caen de la misma manera ante este mecanismo. Pero hay un perfil que cae con más frecuencia, con más profundidad y con más dificultad para levantarse. Reconocer ese perfil no es una condena. Es una advertencia, y las advertencias, cuando se escuchan a tiempo, salvan vidas enteras. El que cae es, casi siempre, una persona sensible. No sensible en el sentido débil de la palabra, sino sensible en el sentido más poderoso. Alguien que siente profundamente, que se conecta con las emociones propias y ajenas, que tiene la capacidad de ponerse en el lugar del otro, y de absorber el mundo con una intensidad que la mayoría no comprende. Esa misma sensibilidad, que lo hace extraordinario, también lo convierte en el blanco perfecto, porque un corazón que siente mucho también duele mucho, y el dolor es la puerta de entrada del control. El que cae también es, generalmente, una persona que valora la aprobación. No porque sea débil de carácter, sino porque en algún punto de su historia aprendió que el amor y la aceptación eran condicionales, que debía ganarse un lugar en el mundo, que no bastaba con ser, sino que había que demostrar constantemente. Ese aprendizaje temprano dejó una fisura, y en esa fisura es exactamente donde los ejecutores del mecanismo clavan su influencia. El que cae tiene además una tendencia a la autoexigencia que raya en la crueldad consigo mismo. Se exige más de lo que exigiría a cualquier otro ser humano. Cada error propio es magnificado hasta convertirse en evidencia de una falla fundamental. Cada tropiezo se convierte en prueba de que, en el fondo, no era suficiente. Y cuando alguien externo refuerza esa narrativa interna, la combinación es devastadora. No necesitan mentirte, solo necesitan confirmar lo que ya te estabas diciendo en silencio. ¿Reconoces algo de ti en estas palabras? Comenta desde qué región estás viendo este contenido, porque estas palabras no fueron escritas para todo el mundo. Fueron escritas para los que están listos para ver lo que otros prefieren ignorar. El que cae tiene también una relación complicada con el conflicto,
prefiere la paz aunque esa paz sea falsa, prefiere ceder aunque ese ceder le cueste partes esenciales de sí mismo. Ha aprendido a suavizar sus bordes para encajar, a reducir su volumen para no incomodar, a hacer pequeño lo que es grande en él para que los demás se sientan cómodos en su presencia. Y en ese proceso de reducción constante, ha entrenado a todos a su alrededor a esperar que siempre ceda, que siempre suavice, que siempre sea él quien se adapte. Esa dinámica tiene un nombre en el lenguaje del poder: capitulación sistemática. Y los que dominan el mecanismo mental del que hablamos saben reconocerla instantáneamente. El que cede siempre es una fuente de poder ilimitada para el que sabe exigir. El que evita el conflicto es un territorio conquistable sin resistencia. El que valora la armonía por encima de su propia integridad ya entregó las llaves antes de que nadie se las pidiera. Pero hay algo que los ejecutores de este mecanismo no cuentan. El que cae puede levantarse con una fuerza que el que nunca cayó jamás conocerá. Hay una claridad brutal que viene de haber tocado fondo, de haber visto con tus propios ojos el abismo al que te llevaron. Esa claridad no se aprende en libros, no se enseña en cursos. Solo la conocen los que cruzaron por el fuego y eligieron no quedarse quemados para siempre. El proceso de levantarse comienza exactamente aquí, con el reconocimiento. Reconocer que has estado operando dentro de un sistema que no diseñaste, que has sido jugado por reglas que nunca aceptaste conscientemente, que hay partes de tu comportamiento que no te pertenecen, sino que fueron instaladas por experiencias y personas que ya no merecen espacio en tu mente. Ese reconocimiento duele. Duele con una intensidad que muy pocos están dispuestos a soportar. Pero ese dolor es el dolor de la liberación, no el dolor de la derrota. La diferencia entre el que permanece caído y el que se levanta no es la inteligencia, no es el talento, no es siquiera la fuerza de voluntad en el sentido convencional. La diferencia es la disposición a ver la verdad sin filtros, a mirarse en el espejo sin maquillaje, a decirse a uno mismo: esto me hicieron, esto permití, esto termina ahora. Esa disposición es la semilla de todo poder real, de todo cambio verdadero, de toda transformación que no se desvanece con el tiempo. Si el mecanismo fuera obvio, nadie caería en él. Si los ejecutores llegaran con el rostro del enemigo declarado, sus víctimas se protegerían desde el primer momento. El verdadero peligro de este sistema es que sus ejecutores no parecen enemigos, parecen amigos, parecen familia, parecen consejeros bien intencionados. Y esa es precisamente su mayor fortaleza táctica. El ejecutor más peligroso es el que se presenta con el rostro del amor. Es la persona que te dice: te lo digo porque te quiero, justo antes de desmantelar tu confianza pieza por pieza. Es el que envuelve el veneno en dulzura, que acompaña la crítica destructiva con un abrazo, que mezcla el afecto genuino con la manipulación calculada de tal manera que ya no puedes distinguir dónde termina uno y comienza la otra. Esta mezcla es adictiva y paralizante al mismo tiempo. Quieres alejarte, pero el amor que también está ahí te retiene. Y en esa tensión, el control se consolida. El segundo tipo de ejecutor es el que se presenta con el rostro de la razón. Este no ataca emocionalmente, ataca intelectualmente. Tiene siempre un argumento lógico para explicar por qué tu idea no funcionará, por qué tu plan es ingenuo, por qué el mundo no funciona como tú crees. Construye su dominio sobre ti con datos, con ejemplos, con la apariencia de la sabiduría. Y lo más sofisticado de esta táctica es que no puedes refutarla fácilmente porque en su superficie parece sensata. Para cuando descubres que los argumentos no eran para ayudarte, sino para frenarte, ya perdiste demasiado tiempo. El tercer tipo de ejecutor es el que se presenta con el rostro de la víctima.
Este es el más manipulador de todos, porque invierte el orden natural del poder. Cada vez que intentas confrontarlo, cada vez que intentas poner límites, se convierte él en el herido, en el maltratado, en el incomprendido. Tu energía, que debería ir hacia tu crecimiento, se redirige constantemente hacia la gestión de sus emociones, hacia la reparación de una herida que tú no causaste, pero que de alguna manera siempre eres responsable de curar. Comenta en este momento desde qué parte del mundo estás leyendo esto, porque lo que estás descubriendo es lo que los poderosos nunca quisieron que supieras. Este conocimiento es el antídoto, y hay personas en tu región que lo necesitan tanto como tú. El cuarto tipo de ejecutor es el colectivo. No es una persona, es un ambiente, una cultura, un grupo que ha normalizado ciertos comportamientos limitantes y que aplica presión social sobre cualquiera que intente salirse del molde establecido. En este caso, el mecanismo no tiene un solo rostro, tiene 1000. No hay un villano identificable, hay un sistema entero que funciona como filtro, castigando la diferencia, recompensando la conformidad, haciendo que quien quiere más parezca arrogante, que quien piensa diferente parezca peligroso, que quien se atreve a soñar grande parezca fuera de la realidad. Este cuarto tipo es el más difícil de combatir porque no tiene cuerpo que confrontar. Para liberarte de él necesitas algo más que valentía física. Necesitas la valentía del pensamiento independiente, la capacidad de separar lo que genuinamente crees de lo que te fue inculcado por repetición, la fuerza para mantener tu visión cuando todo el entorno te dice que bajes la guardia y te rindas al promedio. Reconocer las máscaras no significa volverse paranoico. No significa desconfiar de todos, no significa aislarse del mundo, ni construir muros impenetrables alrededor del alma. Significa desarrollar una capacidad de lectura más fina, más sofisticada, más honesta. Significa aprender a distinguir entre el que se acerca a sumar y el que se acerca a restar, entre el que te da energía cuando se va y el que te deja vacío cada vez que interactúas con él. Esa distinción, aunque suene sencilla, requiere un nivel de autoconocimiento que la mayoría nunca desarrolla, porque nunca se tomó el tiempo de mirarse hacia adentro con la misma atención con la que mira hacia afuera. La estrategia de supervivencia no comienza en la acción, comienza en la percepción, ver con claridad lo que está sucediendo, sin el filtro del deseo de que las cosas sean de otra manera, sin la distorsión de la esperanza mal colocada. Ver es el primer movimiento, y el que ve bien, tarde o temprano, juega bien. Hay una forma de este mecanismo que rara vez se menciona, porque es la más sofisticada de todas y la que requiere menos esfuerzo de parte del ejecutor. No involucra palabras hirientes, no involucra críticas disfrazadas de consejo, no involucra manipulación activa de ningún tipo. Involucra únicamente el silencio estratégico, el silencio calculado, el silencio que habla más fuerte que cualquier grito. Cuando alguien que importa te retira su presencia justo en el momento en que más la necesitas. Cuando alguien que debería celebrar tus logros los ignora con una indiferencia que duele más que el insulto. Cuando la persona que debería estar de tu lado te niega exactamente eso, su presencia, su reconocimiento, su validación. Ese silencio es una forma de control tan poderosa como cualquier amenaza directa. El ser humano está construido para la conexión. Necesita ser visto, necesita ser reconocido, necesita sentir que importa para alguien más. Esa necesidad no es una debilidad moral, es una realidad biológica y emocional tan básica como la necesidad de alimento o de abrigo. Y los que han estudiado el poder, conscientemente o por instinto, han aprendido que controlar el flujo de reconocimiento es controlar el comportamiento de las personas que dependen de ese reconocimiento.
El silencio como arma funciona de una manera particularmente cruel. Activa en la víctima el impulso desesperado de arreglarlo. Cuando alguien te retira su presencia o su aprobación, tu instinto natural es preguntarte qué hiciste mal, cómo puedes remediarlo, qué debes cambiar en ti mismo para recuperar lo que sentiste que perdiste. Y en ese proceso de búsqueda desesperada de restauración, comienzas a modificar tu comportamiento, a suavizar tus bordes, a reducir tus ambiciones, a hacer todo lo que consideras necesario para recuperar el calor que te fue retirado. Deja tu comentario y cuéntame desde qué región estás consumiendo este contenido. Necesito saber que estas palabras están llegando a quienes las necesitan, porque lo que estamos destapando hoy no se encuentra en ningún libro de autoayuda convencional. El ejecutor del silencio sabe exactamente lo que está haciendo. Sabe que su ausencia es más poderosa que su presencia. Sabe que el vacío que deja genera una ansiedad que se convertirá en obediencia, y lo más refinado de esta táctica es que puede negarse completamente. Si alguien lo confronta, puede decir que simplemente estaba ocupado, que no había nada que decir, que no tenía intención de herir a nadie. El silencio no deja huellas. Es el crimen perfecto del control emocional. Para romper esta trampa, necesitas hacer algo que va en contra de todos tus instintos. No perseguir, no buscar la restauración de lo que fue retirado. No modificar quién eres para recuperar la aprobación que alguien estratégicamente te quitó. Esto es extraordinariamente difícil porque requiere ir contra la corriente de una necesidad profundamente humana. Pero es el único movimiento que funciona, porque el silencio como arma pierde todo su poder en el momento en que deja de generar la ansiedad que busca. Cuando te niegas a perseguir, cuando permites que el silencio sea simplemente silencio sin cargarle el peso de tu necesidad, cuando construyes una fuente de validación interna tan sólida que la aprobación externa se convierte en un complemento y no en un requisito, en ese momento el mecanismo colapsa. El ejecutor pierde su herramienta principal y tú recuperas algo que nunca debiste perder, la soberanía sobre tu propio estado emocional. Esta soberanía no se construye de un día para otro. Es el resultado de un trabajo profundo, paciente y muchas veces doloroso de autoconocimiento y de reconstrucción de la narrativa que tienes sobre ti mismo. Pero cada paso en esa dirección es un paso fuera del alcance de quienes intentaron controlarte con tu propia necesidad de ser visto. El momento más peligroso de todo este proceso no es cuando el ejecutor actúa. El momento más peligroso es cuando ya no necesita actuar porque tú has internalizado su función. Cuando la mente que debería ser tu mayor aliado se convierte en tu verdugo más eficiente. Cuando el crítico que antes vivía afuera, ahora vive adentro y trabaja sin descanso, sin vacaciones, sin compasión. La psicología llama a esto crítico interno. Los filósofos del poder lo llamarían la colonización de la mente. Y cualquiera que sea el nombre que le demos, el fenómeno es el mismo. En algún punto del proceso dejas de necesitar un enemigo externo porque te convertiste en el enemigo más implacable de ti mismo. Cada ambición que surge es inmediatamente atacada por una voz que enumera todas las razones por las que fracasará. Cada paso hacia algo mejor es seguido por una sensación de impostería, de no merecimiento, de que tarde o temprano serás descubierto como el fraude que supuestamente eres. Esta colonización no ocurrió de un día para el otro. Fue el resultado de años de exposición a mensajes que decían, de formas directas e indirectas, que eras menos de lo que pensabas, que tus sueños eran demasiado grandes, que el mundo no funcionaba para personas como tú.
Esos mensajes, repetidos con suficiente frecuencia por personas con suficiente autoridad emocional en tu vida, se convirtieron en creencias. Y las creencias, a diferencia de las opiniones, no se cuestionan. Se viven como verdades absolutas. Deja en los comentarios desde qué rincón del mundo estás recibiendo estas palabras, porque lo que estás descubriendo en este momento es el principio del fin de ese mecanismo que lleva demasiado tiempo operando dentro de ti. Lo más devastador de la mente colonizada es que imita perfectamente a la razón. No parece una voz externa, parece tu propio juicio, tu propia lucidez, tu propio sentido común. Y como parece venida de adentro, la confundes con la verdad. Soy realista, te dices. Conozco mis limitaciones, te convences. No es pesimismo, es prudencia. Pero detrás de esa aparente sabiduría hay algo más oscuro y más antiguo. El miedo instalado por quienes alguna vez se beneficiaron de tu pequeñez. Combatir la mente colonizada es quizás el trabajo más exigente que un ser humano puede emprender, porque el campo de batalla es invisible y el enemigo usa tu propia voz. No puedes simplemente ignorarlo porque habla con tu acento, con tu vocabulario, con el conocimiento íntimo de cada una de tus inseguridades. Tienes que aprender a escucharlo con distancia, a observarlo como observarías a un extraño que hace afirmaciones sobre ti, a preguntarte cada vez que surge, ¿esto es mío o me fue dado? Esa pregunta, sencilla en apariencia y revolucionaria en práctica, es el escalpelo que corta el hilo entre lo que genuinamente eres y lo que te hicieron creer que eras. Con el tiempo y con la práctica constante de esa pregunta, empiezas a recuperar territorio, empiezas a distinguir tu voz de las voces que te habitaron sin invitación. Y en esa distinción, lenta pero irreversible, se construye la mente libre. La mente libre no es la que no tiene miedos, es la que conoce sus miedos, los nombra sin avergonzarse de ellos y elige actuar de todas formas. Es la que puede escuchar el crítico interno sin obedecerle automáticamente. Es la que ha desarrollado la capacidad de ser testigo de sus propios procesos mentales con la objetividad de un estratega y la compasión de alguien que genuinamente se conoce y se acepta. Ese nivel de libertad no se declara, se conquista. Y cada conquista, por pequeña que parezca, es una victoria sobre el mecanismo que durante demasiado tiempo operó en las sombras de tu mente. Los que mandan de verdad, los que ejercen poder real en sus entornos, en sus organizaciones, en sus relaciones, conocen una verdad que muy pocos se atreven a articular. El poder no se toma, se cede. Nadie puede controlarte sin tu colaboración, consciente o no. Y el sistema que hemos estado describiendo a lo largo de estas palabras no es más que el conjunto de técnicas desarrolladas a lo largo de los siglos para obtener esa colaboración sin que la víctima se dé cuenta de que la está otorgando. La primera estrategia que usan los que mandan es la definición del marco. El marco es el contexto dentro del cual se interpreta todo. El que define el marco define la realidad. Si alguien logra instalarte en un marco donde tú eres el problemático, donde tus ambiciones son delirios, donde tu deseo de más es arrogancia, todas tus acciones serán interpretadas dentro de ese marco y cada movimiento tuyo confirmará la etiqueta que te pusieron. Para liberarte, no necesitas discutir dentro del marco. Necesitas destruir el marco y construir uno nuevo. La segunda estrategia es la de la comparación selectiva. Siempre encontrarán a alguien con quien compararte que te deje en desventaja. Alguien que logró más en menos tiempo. Alguien que supuestamente tiene más talento. Alguien que hizo lo que tú quieres hacer y fracasó miserablemente. Cualquier comparación que logre el mismo efecto
reducir tu impulso, debilitar tu convicción, hacerte sentir que la apuesta no vale la pena. La comparación es el instrumento predilecto de los que quieren mantenerte estático, porque un hombre que se compara constantemente con otros nunca se compara con su propio potencial. Comenta desde qué ciudad o país estás siguiendo este recorrido filosófico, porque estas estrategias que estamos desnudando son las que han mantenido a millones de personas por debajo de lo que genuinamente son capaces. Tu testimonio importa. La tercera estrategia es la del tiempo. Los que mandan saben que el tiempo es el recurso más escaso y más definitivo, y por eso uno de sus movimientos favoritos es hacerte perder el tiempo de maneras que parecen necesarias. Largas discusiones que no llegan a ninguna conclusión. Demandas de justificación constante por cada decisión que tomas. Crisis fabricadas que requieren tu atención urgente y te alejan de lo que realmente importa. Mientras estás apagando incendios que alguien más encendió, no estás construyendo lo que deberías estar construyendo. La cuarta estrategia es la del aislamiento selectivo. No te aíslan del mundo entero, eso sería demasiado obvio. Te aíslan de las personas y los entornos que podrían fortalecer tu poder personal. Te alejan de los que piensan en grande, de los que ya recorrieron el camino que tú quieres recorrer, de los que podrían confirmar que lo que deseas es posible y alcanzable. Al mismo tiempo, te rodean o te mantienen cerca de los que refuerzan la narrativa limitante, los que normalizan el estancamiento, los que han aceptado que el promedio es todo lo que puede esperarse. Conocer estas estrategias es el primer escudo. No porque el conocimiento por sí solo te proteja, sino porque el enemigo invisible pierde la mitad de su poder en el momento en que le pones nombre y forma. Lo que puede ser visto puede ser evitado. Lo que puede ser nombrado puede ser neutralizado. Y lo que puede ser neutralizado deja de ser una amenaza existencial para convertirse en un obstáculo manejable. La libertad, en el sentido más profundo del poder personal, no es la ausencia de adversarios ni la garantía de que nadie intentará limitarte. La libertad es la capacidad de operar con plena conciencia de las fuerzas que actúan en tu entorno, de leer el tablero con claridad, de elegir tus movimientos con soberanía y de no dejarte reducir por ningún sistema, por ninguna persona y por ninguna voz, interna o externa, que no esté alineada con la versión más poderosa y más auténtica de lo que eres. Hay un instante que no aparece en ningún calendario, que no tiene fecha programada ni señal externa que lo anuncie. Un instante que es completamente interior, silencioso y absoluto. Es el instante en que algo dentro de ti dice, hasta aquí. No con rabia, no con desesperación, no con el dramatismo de quien necesita ser visto en su transformación, con la calma fría y devastadora de quien ha tomado una decisión que no tiene retorno. Ese instante no lo produce ningún libro, ningún video, ninguna conferencia. Lo produce la acumulación de todo lo que has vivido hasta ese punto, el cansancio de hacerte pequeño, la fatiga de pedir permiso para ser quien eres, el peso insoportable de haber invertido demasiada energía en construir una versión de ti mismo que complace a otros a costa de traicionarte a ti. Todo eso llega a un punto de saturación y entonces, sin anuncio previo, ocurre el quiebre. El quiebre no es el colapso, aunque puede parecer un colapso desde afuera. El quiebre es en realidad el momento en que la presión acumulada rompe la estructura que te había contenido. Como el agua que encuentra finalmente la grieta por donde correr, el quiebre es el principio del movimiento real, no el fin. Y los que sobreviven a ese momento con los ojos abiertos encuentran del otro lado una claridad que ninguna comodidad podría haberles dado.
Cuéntame en los comentarios desde qué región del mundo estás en este momento, porque hay personas a tu alrededor que también están viviendo su propio quiebre y que necesitan saber que no están solos en este proceso. Tu voz puede ser la que hace la diferencia para alguien más. Después del quiebre viene el período más delicado, la reconstrucción. Y aquí es donde muchas personas cometen el error más costoso de todo el proceso. En la urgencia de la nueva energía, en el entusiasmo de haber finalmente decidido cambiar, intentan construir la nueva versión de sí mismos demasiado rápido, sobre cimientos que aún no han terminado de limpiar. Y cuando la nueva estructura inevitablemente tiembla, cuando los viejos patrones regresan disfrazados de nuevas circunstancias, caen con más fuerza que la primera vez y concluyen que el cambio no es posible para ellos. La reconstrucción real requiere paciencia estratégica. Requiere la disposición de trabajar en silencio durante periodos extendidos sin la gratificación inmediata de resultados visibles. Requiere la capacidad de tolerar la incomodidad de estar en el medio del proceso, de no ser ya quien eras, pero tampoco ser aún quien quieres llegar a ser. Ese espacio intermedio es incómodo y es exactamente donde la mayoría abandona. Pero los que persisten en ese espacio intermedio, los que aprenden a habitar la transformación sin la urgencia de que concluya de inmediato, esos son los que llegan al otro lado con algo genuino, algo construido con sus propias manos sobre el conocimiento honesto de quiénes son y qué eligieron llegar a ser. No el resultado de una inspiración momentánea, el resultado de una decisión sostenida en el tiempo. El cambio real no es espectacular, no ocurre en un instante iluminado que transforma todo de golpe. Ocurre en la acumulación de pequeñas decisiones cotidianas de elegirse a uno mismo, de mantener la dirección cuando el entorno presiona hacia la rendición, de honrar la promesa que se hizo en ese instante silencioso donde todo cambió. Esas pequeñas decisiones, invisibles para el mundo, pero perfectamente visibles para ti mismo, son los ladrillos del nuevo edificio. Y ese edificio, cuando esté terminado, será tan sólido que ningún mecanismo externo podrá derrumbarlo. Una de las enseñanzas más sofisticadas de la estrategia del poder es esta: el que puede ser leído completamente puede ser controlado completamente. La transparencia total, tan celebrada en los discursos de la vulnerabilidad moderna, es también la exposición total de todos tus puntos débiles, de todos tus deseos, de todos tus miedos. Y quien conoce tus deseos y tus miedos tiene en sus manos el mapa completo de cómo manipularte. El arte de volverse ilegible no es el arte del engaño. No se trata de mentir sobre quién eres, ni de construir una fachada falsa que eventualmente colapsará bajo su propio peso. Se trata de aprender a gestionar estratégicamente la información que das sobre ti mismo, de comprender que no todos merecen acceso a todas las capas de tu ser, de reconocer que la profundidad de lo que eres es un recurso valioso que no debe distribuirse indiscriminadamente. El que se revela demasiado rápido pierde el misterio que genera respeto. El que comparte sus planes antes de ejecutarlos le da tiempo a sus adversarios de preparar la respuesta. El que muestra su herida a cualquiera invita a quien tiene intención de herirlo a apuntar exactamente allí. La gestión de la información personal es una habilidad de poder que nadie enseña explícitamente, pero que todos los que han llegado lejos practican de manera intuitiva o deliberada. Deja tu comentario ahora mismo. Dime desde qué ciudad o región del mundo estás absorbiendo estas palabras. Porque lo que compartimos aquí pertenece a los que están listos para jugar el juego en el nivel en que realmente se juega. Volverse ilegible no significa cerrarse al mundo. Significa desarrollar la capacidad de distinguir entre los contextos que merecen apertura
y los que requieren reserva. Significa aprender a escuchar más de lo que hablas, a hacer preguntas más de lo que das respuestas, a observar los patrones de comportamiento de los que te rodean antes de decidir cuánto de ti mismo compartes con ellos. Esta asimetría de información, donde tú sabes más del otro de lo que el otro sabe de ti, es una de las posiciones de poder más efectivas y menos reconocidas. El silencio propio, usado estratégicamente, no es el silencio de la debilidad o de la timidez. Es el silencio del que tiene tanto que decir que eligió ser selectivo con sus palabras. Es el silencio que obliga al otro a llenar el vacío, a hablar más de lo que tenía planeado, a revelar más de lo que hubiera querido. Es el silencio que proyecta una presencia que las palabras en exceso solo diluirían. Hay una paradoja en el corazón de todo esto. Para protegerte del mecanismo que usa tu apertura en tu contra, necesitas aprender el arte de la apertura selectiva. No la desconfianza generalizada que te aísla del mundo y te priva de las conexiones genuinas que nutren la vida, sino la inteligencia emocional y estratégica de saber cuándo, cuánto y con quién ser vulnerable, y cuándo, cuánto y con quién mantener la distancia que preserva tu poder. Esta distinción, desarrollada con práctica y con el conocimiento honesto de tu propia historia, se convierte con el tiempo en una segunda naturaleza. Ya no necesitas calcular conscientemente cada interacción. Desarrollas una sensibilidad que te permite leer las intenciones antes de que se declaren, sentir la dinámica de poder en una conversación antes de que se haga explícita, y navegar los entornos sociales y estratégicos con una fluidez que los que te observan interpretan como carisma, como autoridad natural, como algo que no pueden del todo explicar, pero que inevitablemente reconocen y respetan. Hay una mentira que el mundo moderno repite con insistencia perturbadora, que el dolor debe ser eliminado, evitado, medicado, superado lo más rápidamente posible, que el sufrimiento es en sí mismo una señal de fracaso, que si estás sufriendo es porque algo en ti está roto o porque tomaste decisiones equivocadas. Esta mentira no solo es falsa, es peligrosa, porque convierte en enemigo algo que, entendido de la manera correcta, es el combustible más poderoso que existe para la transformación real. El dolor que viene de haber sido usado, de haber sido minimizado, de haber caído en el mecanismo que hemos estado describiendo, ese dolor específico tiene una cualidad que ninguna otra experiencia puede generar: la claridad despiadada sobre lo que nunca más estás dispuesto a tolerar. La dignidad herida, cuando no se convierte en resentimiento crónico ni en victimismo permanente, cuando es procesada con la madurez del guerrero que aprende de cada batalla, se transforma en el límite más inquebrantable que un ser humano puede tener. El límite que nace del dolor vivido no necesita ser explicado, no necesita ser justificado, no necesita el permiso de nadie para existir. Es simplemente la línea que trazas desde la experiencia directa de saber lo que te cuesta cruzarla. Y esa certeza interior, esa convicción nacida de la carne y no de la teoría, es más difícil de quebrar que cualquier resolución tomada en un momento de inspiración pasajera. Deja en los comentarios desde qué región estás viviendo tu propio proceso, porque estas palabras no son solo filosofía, son el mapa que alguien que ha estado donde tú estás está dejando para que el camino sea menos oscuro para los que vienen detrás. Pero hay una condición para que el dolor se transforme en fuerza y no en veneno. La condición es la dirección. El dolor sin dirección se convierte en amargura. La amargura endurece el corazón de maneras que eventualmente te aíslan de todo lo que podría nutrirte. La amargura convierte al hombre herido en una versión reducida y resentida de sí mismo.
incapaz de confiar, incapaz de abrirse, incapaz de amar o ser amado de manera genuina. Y en ese estado, el que te lastimó gana de la peor manera. No solo te dañó en el pasado, te sigue dañando en el presente a través de los muros que construiste para protegerte de él. La dirección correcta del dolor es hacia adelante y hacia adentro al mismo tiempo. Hacia adentro para entender qué parte de ti participó en la dinámica, qué necesidades no satisfechas te hicieron vulnerable a ese particular tipo de control, qué aspectos de tu historia personal crearon las condiciones para que ese mecanismo encontrara terreno fértil en ti. Esta introspección no es autoculpabilización, es responsabilidad, que es completamente diferente. La culpa paraliza. La responsabilidad moviliza hacia adelante para construir activamente la vida, las relaciones y los entornos que ya no contengan las condiciones que permitieron el daño, para desarrollar las capacidades que te faltaban, para establecer los límites que no tenías, para crear la versión de ti mismo que reconoce el mecanismo desde lejos, que no necesita experimentarlo de nuevo porque ya lo conoce en toda su arquitectura y ya no tiene nada que aprender de él. El dolor, transformado de esta manera, se convierte en el maestro más brutal y más efectivo que hayas tenido, porque a diferencia de los maestros que dan clases en salones cómodos, este maestro enseña en el fuego. Y lo que se aprende en el fuego no se olvida jamás. Al final de todo este recorrido, después de haber visto el mecanismo en su arquitectura completa, después de haber reconocido sus ejecutores, sus tácticas, sus efectos y sus antídotos, llegamos al lugar donde todo esto tenía que llegar desde el principio, al hombre o a la mujer que ya no puede ser controlado. No el invulnerable, no el perfecto, no el que nunca duda ni nunca siente. El que ha desarrollado una relación tan honesta consigo mismo que los instrumentos del mecanismo ya no encuentran dónde aferrarse. El que ya no puede ser controlado no necesita demostrarlo, no necesita anunciarlo, no necesita confrontar a nadie, no necesita probar nada. Simplemente ocupa su espacio con una solidez que los que intentaron controlarlo en el pasado reconocen instantáneamente y ante la cual no tienen respuesta efectiva. Porque el control siempre opera sobre el vacío, sobre la necesidad, sobre la inseguridad, sobre el hambre de aprobación. Cuando esas condiciones ya no están presentes, el control no tiene dónde instalarse. Esta solidez interior no es arrogancia. La arrogancia es en realidad una forma de inseguridad que se expresa hacia afuera con la intensidad que le corresponde hacia adentro. La arrogancia necesita demostrar, necesita que el otro reconozca, necesita la validación del mundo para sostenerse. La solidez genuina no necesita nada de esto, simplemente es. No depende de que alguien más la confirme para seguir existiendo. Comenta ahora desde qué rincón del mundo terminaste este recorrido conmigo, porque llegar hasta aquí no es algo que hace cualquiera. Los que llegaron hasta esta última sección son los que estaban listos para escuchar lo que el mundo prefiere mantener en silencio. El que ya no puede ser controlado ha aprendido a vivir con la incomodidad de no ser entendido por todos. Ha aceptado que su claridad amenaza a los que prefieren la oscuridad, que su libertad incomoda a los que aún están encadenados, que su crecimiento expone la estagnación de los que decidieron no crecer. Y ha elegido, con plena conciencia, de lo que esa elección le cuesta socialmente, no reducirse para que otros se sientan cómodos. Esta elección tiene un precio real. El precio de la soledad en ciertos momentos, el precio de ser malinterpretado, el precio de perder relaciones que no tenían espacio para la versión más auténtica y más poderosa de ti. Pero tiene también una recompensa que ninguna de las cosas que sacrificaste podría igualar: la integridad, la experiencia de vivir alineado entre lo que piensas, lo que dices y lo que haces.
La experiencia de mirarte al espejo y reconocer en el reflejo a alguien que respetas genuinamente. El mecanismo mental que usan contra los débiles necesita que tú te definas como débil. Necesita que aceptes la narrativa de tu limitación como si fuera una verdad objetiva del universo. Necesita que colabores con tu propia contención. Y la respuesta más poderosa que puedes dar a ese sistema no es la rabia, no es la rebeldía performativa, no es el ruido de quien quiere demostrar que ya no está controlado. La respuesta más poderosa es la construcción silenciosa y constante de la versión de ti que nunca necesitó ese mecanismo para saber cuánto vale. Porque al final, la única pregunta que realmente importa, la que está detrás de todo lo que exploramos hoy, la que vibra en el título mismo de este encuentro, es simple y devastadora a la vez. ¿Eres tú el que controla tu mente o es tu mente la que ha sido controlada por otros sin que lo supieras? Solo tú tienes la respuesta. Y el hecho de que hayas llegado hasta aquí sugiere que ya lo estás eligiendo.